Buenas tardes. Un vídeo más de sintaxis de esta serie que estoy llevando adelante, que se llama la sintaxis en la PBAU o en la sintaxis en la selectividad, y en la que estoy haciendo análisis de las oraciones propuestas en los últimos años en las pruebas de acceso de la Universidad de Andalucía. Debe quedar eso claro por si hay personas que pertenezcan a otras comunidades y demás, y entonces, bueno, que sepan que estas son las propuestas que se han estado haciendo en Andalucía. El vídeo de hoy lo voy a dedicar al examen que se propuso en junio de 2019. En ese examen, como en otros, había dos opciones, y en una de las opciones se proponía una oración para hacer el análisis sintáctico completo, que es la primera que voy a hacer, esta que tenéis en pantalla, mientras que en la otra opción lo que se proponía era la explicación de las relaciones oracionales de un fragmento, que lo haremos en la segunda parte del vídeo. Bueno, pues nos concentramos ya en esta primera oración. Como veis, es una oración aparentemente muy corta. Me reconocerían mis padres si me vieran. Es una oración interrogativa. Es una oración en la que vemos dos verbos. Uno el verbo reconocer, que tenemos aquí, y otro el verbo vieran, ¿vale? Dos verbos. Lo primero que tenemos que ver siempre en el procedimiento que utilizamos para analizar es ver si esos verbos están al mismo nivel y por tanto estaríamos ante una oración compuesta, o si están a distintos niveles, es decir, si hay uno más importante que el otro en el sentido final de la oración, es decir, si hay un verbo principal, en cuyo caso estaríamos hablando de una oración compleja. En este caso se trata de una oración compleja porque existe un verbo principal, que es el verbo reconocerían. De hecho, si nosotros quitamos ese verbo, la oración no tiene sentido. No podemos decir mis padres si me vieran, no tiene sentido. En cambio, el otro verbo, si me vieran, podríamos eliminarlo y podríamos plantearnos una pregunta del tipo ¿me reconocerían mis padres? Podría tener un cierto sentido completo y por tanto ser una oración. ¿Qué nos indica eso? Que el verbo principal es reconocerían. Una vez que tengo identificado ese verbo principal y que por tanto estamos ante una oración compleja, el segundo paso es identificar el sujeto y el predicado de cada uno de ese verbo. En el caso del verbo reconocer, su sujeto es el sintagma nominal mis padres, ¿vale? Creo que no tiene sentido hacer la prueba del sujeto, pero vamos, si queréis, pues se trata simplemente de poner el verbo en singular y comprobar cómo mis padres pasaría a estar en singular también. Si yo dijera me reconocería mi padre, no puedo decir me reconocería mis padres, ¿vale? Me obliga a poner mis padres en singular y eso me indica que existe una concordancia entre el sujeto y el núcleo del predicado. Por tanto, el sujeto es mis padres. Pasamos ya a indicarlo aquí, a ponerlo en el gráfico. Es un sintagma nominal. Y el predicado, en principio, sería todo lo que no es sujeto. Es decir, el predicado sería me reconocerían si me vieran. Ahora bien, aquí hay que tener en cuenta que hay una estructura oracional. Si me vieran, hay una condición. Se plantea aquí una condición. Esta condición afecta, que es la condición de ver, ¿no? Afecta por igual tanto al sujeto como al predicado. Eso es lo que en sintaxis llamamos un complemento oracional. Un complemento oracional que en este caso está desempeñado por una oración subordinada condicional. La gramática tradicional la llamaba subordinadas adverbiales condicionales. Aquellos que utilicéis un modo de análisis más tradicional, incluiríais esta subordinada condicional dentro del predicado y la pondríais como un complemento circunstancial que fuera una subordinada condicional. Ahora bien, las últimas opiniones, ¿no?, que triunfan, ¿no?, en el mundo de la sintaxis es considerar las condiciones como un complemento oracional, puesto que entendemos que afecta semánticamente
tanto el sujeto como el predicado. Por eso, la estructura de esta oración compleja estaría compuesta por este grupo nominal sujeto, por este predicado, que sería me reconocerían, sería un predicado verbal, y por esta estructura si me vieran, que es una estructura oracional, es una oración, y que haría la función de complemento oracional. Fijaos, lo he marcado aquí, complemento oracional, pero este complemento oracional no es un grupo preposicional ni otro tipo de sintagma, sino que es una subordinada. En este programa, por defecto, pone subordinada adverbial, aunque en la última gramática de la academia, estas condicionales se les ha quitado el adjetivo adverbial, no se les llama subordinada adverbial, sino que las agrupan bajo un capítulo donde se habla de otras subordinaciones. Por obligación del programa que utilizo para el análisis, pues lleva eso de subordinada adverbial, que sería una subordinada de tipo condicional. Aceptamos y ya tenemos aquí la estructura básica de la oración. Recordad, una oración compleja compuesta por tres elementos: el sujeto, mis padres; el predicado, me reconocerían; y la subordinada condicional, que hace función de complemento oracional. Ahora ya solo queda ir analizando cada uno de los elementos pues por separado. Vamos a analizar, por ejemplo, primero el sujeto, ¿no? Subimos un nivel, identificamos el núcleo, que es padres, y mis, pues que sería el determinante. No tiene demasiados problemas el análisis. Si nos vamos al predicado verbal, subimos también un nivel para poder indicar que reconocerían es el núcleo de ese predicado, la palabra más importante de ese predicado. Y después tenemos aquí un me, que es un pronombre y por tanto un núcleo de un sintagma nominal, que desempeña la función de complemento directo. Muchos tenéis la tendencia, cuando veis un me, a decir que es complemento indirecto, ¿no? Y muchos de vosotros incluso lo justificáis diciendo, hombre, es que lo puedo sustituir por le. Puedo decir, ¿les reconocerían mis padres si me vieran? Bueno, ¿qué nos indica eso? Pues eso nos indica que soy leísta, ¿vale? Porque me no se puede sustituir por el otro pronombre le, sino que lo puedo sustituir por lo si es masculino o la si es femenino. Es decir, si yo soy de género masculino, diría, lo reconocerían mis padres si me vieran. Ahora, si estoy hablando de una persona de género femenino, pues diría, la reconocerían mis padres si me vieran. Es por tanto sustituible por lo o por la. Eso es lo que nos marca el estándar de la lengua española. Si es sustituible por lo o por la, estamos hablando de un complemento directo. Por tanto, marcamos aquí complemento directo, que es un grupo nominal, un sintagma nominal, que está compuesto exclusivamente por el núcleo, que es el pronombre me. Y después lo que me queda es analizar la subordinada adverbial. Esta subordinada adverbial tiene un verbo aquí cuyo sujeto está omitido. Si queréis vamos a ampliarlo un poco y lo enfocamos aquí para verlo mejor, ¿vale? No sé si lo puedo ampliar más, incluso sí. Vale. Tiene un verbo cuyo sujeto está omitido, ¿vale? Desde luego ese sujeto está omitido porque se ha nombrado antes, ¿no? Son los padres, es el mismo sujeto del verbo reconocería, ¿vale? Por tanto, el sujeto está omitido, subimos este nivel para decir que todo lo que hay aquí, me vieran, es el predicado de la oración. Es un predicado verbal con un sujeto tácito, omitido, elíptico, como queráis llamarlo. Y hay otro elemento que es esta conjunción, la conjunción sí, que es un nexo. Su función es conectar este predicado, esta oración, conectarla con el resto, este complemento oracional, conectarlo con el resto. Bueno, eso es una conjunción que haría la función de nexo. Y ya lo último que nos queda es el análisis del predicado, indicando que el núcleo es vieran, y me, pues de nuevo nos encontramos con un pronombre personal, que por tanto es núcleo de un sintagma nominal, y que también, igual que en el caso anterior, es sustituible por lo o por la, y por tanto es complemento directo. Pues por tanto añadimos aquí complemento directo, grupo nominal, subimos un nivel para indicar que este complemento directo está compuesto solamente por el núcleo
me. Vámonos otra vez a poner... ¡Ay! Que me he equivocado. Aquí, a poner esto a que quepa en la pantalla para que lo viéramos, para que lo veamos completo el análisis. Creo que ya vamos a ponerlo un poquito más bajo. Bien, y así tendríamos hecho el análisis de esta oración compleja. Como veis, es un análisis relativamente simple. La única pega que nos plantea es la de esa subordinación condicional que hace función de complemento oracional, y después, si queréis, como dos mini pegas, ¿no? Pues que los me que aparecen aquí, los dos me son complementos directos, ¿vale? Complementos directos, y hay que tener cuidado de no confundirlo con complementos indirectos. Como siempre, se trata de que hagamos las pruebas de sustitución, que lo intentemos sustituir por lo, por la, por le. Si me suena bien sustituyéndolo por lo, por la, por le, quiere decir que es complemento directo y que yo soy leísta, ¿vale? El leísmo, ya sabéis que es un vulgarismo muy extendido en la lengua española, pero es un uso incorrecto de los pronombres. Lo correcto en el estándar de la lengua española es la sustitución por lo o por la en estas situaciones. Y nada más por este análisis, por parte de este análisis. Ahora, en la segunda parte del vídeo, pues haremos la explicación de relaciones oracionales que aparecía en la otra opción del examen. Nos vemos en un instante, si os parece. Aquí estoy con la segunda oración de la prueba de selectividad en Andalucía de junio de 2019. En esta ocasión, lo que proponían las universidades andaluzas era realizar una explicación de relaciones oracionales de este fragmento. Recuerdo siempre, y no me cansaré de decirlo, a riesgo de parecer un pesado insoportable, que en la explicación de relaciones oracionales no tenemos que hacer el análisis completo de la oración. Lo único que tenemos que hacer es identificar las oraciones que hay en un fragmento, el tipo de esas oraciones y la relación que establece con el resto de la oración, es decir, las dependencias sintácticas, ¿no? que se puedan identificar. Y no me cansaré tampoco de decir que eso no se debe ofrecer de manera gráfica, con un diagrama, ni de árboles, ni de cajas, ni de rayas, ni nada por el estilo, sino que hay que hacerlo de manera redactada, escribiendo, redactando y redactando pues un párrafo, un par de párrafos, una redacción coherente y cohesionada donde se expliquen esas relaciones oracionales. Bueno, tenemos delante la oración, que a priori puede parecer una oración bastante complicada, es extensa para lo que estamos habituados quizás en segundo de bachillerato, ¿no? Y nos necesitamos todos para desmontar pieza a pieza este lego de siglos que afecta a la educación, a la economía, a la cultura. Bueno, ese es el fragmento que se nos propone. En ese fragmento, como vemos, hay distintos núcleos verbales. Uno es el núcleo necesitamos, otro es el núcleo desmontar y otro el núcleo afecta. Es decir, se trata de un fragmento en el que hay tres verbos. Si hay tres verbos, hay tres estructuras oracionales. Eso hay que tenerlo claro, es decir, hay tres relaciones oracionales. Lo siguiente que tenemos que ver es cómo esas oraciones se relacionan unas con otras. Para eso, lo mejor que es, pues que en la fase borrador pensemos en cuál es el sujeto y el predicado de cada uno de estos verbos. Si nos vamos a necesitamos, pues pensaríamos que su sujeto es todos, ¿no? Es plural, igual que el verbo. Bueno, pues todos sería el sujeto. El predicado, bueno, todos, nosotros, necesitamos, todos nos necesitamos, todos nos necesitamos, y nos tendremos que necesitar para algo, ¿no? Para desmontar pieza a pieza este lego de siglos que afecta a la educación, a la economía y a la cultura. Es decir, que toda la oración forma parte del predicado, salvo el término todos. ¿Qué me indica eso? Pues eso me indica que el verbo necesitamos es el verbo principal de esta oración, puesto que afecta a todo el conjunto de la misma. Y si una oración tiene un único verbo principal,
estamos ante una oración compleja. Por tanto, vamos a empezar ya con a marcar en el diagrama para tener clara la información, ¿no? Uno es identificar aquí el todos como sujeto, es un grupo nominal, y lo demás un predicado. Marcamos todas estas palabritas. Esto nos hace quizá un poquito pesado porque tengo que ir una por una haciéndolo, pero ya mismo acabamos. Y todo esto pues sería el predicado verbal de la oración. Predicado verbal, añadimos un nivel donde hay un verbo que hace la función de núcleo. Esta es la primera información que yo necesito para mi explicación de relaciones oracionales, ¿no? Lo primero que necesito es indicar que estamos ante una oración compleja cuyo núcleo principal, núcleo verbal principal, es el verbo necesitamos. Puedo añadir también algo que en este fragmento pues parece interesante, como es la presencia de esta conjunción y aquí al principio. Esta conjunción aquí no tiene un valor coordinante, sino que es un conector, un marcador extraoracional o un conector extraoracional que sirve para vincular estas ideas a otras que han aparecido en oraciones anteriores, ¿no? Nosotros sintácticamente a esto le vamos a colocar el término de nexo. Pues nada, decimos que es el nexo, vamos a poner aquí el nexo de la oración, sabiendo que es pues, un marcador, un conector aditivo. Primer nivel, por tanto. Nos vamos ahora al otro verbo, que es desmontar un sujeto, seremos nosotros, está omitido, y un predicado, pues algo tengo que desmontar y tengo que hacerlo de alguna forma, ¿no? Oye, ¿qué es ese algo que tengo que desmontar? Pues este lego de siglos que afecta a la educación, etcétera, ¿no? ¿Y cómo lo voy a desmontar? Pues pieza a pieza. Es decir, desmontar pieza a pieza hasta el final sería una estructura oracional, ¿vale? Con un sujeto omitido. ¿Qué función desempeña en la oración? Bueno, para eso tengo que hacer un poquito más de análisis. Para eso tengo que tirar un poco de arriba de este predicado verbal y decir cómo desde para hasta cultura estamos ante un sintagma preposicional que hace la función de complemento circunstancial, nos indica la finalidad por la cual se realiza o tiene sentido la acción de necesitar, por tanto es un complemento circunstancial, lo indicamos aquí, que es un grupo preposicional o sintagma preposicional. Si subimos un nivel, pues como siempre en los grupos preposicionales, el para haría la función de enlace y todo lo demás haría la función de término. Lo que pasa que este término no es un sintagma ni nominal, ni adverbial, ni adjetival, sino que es una estructura oracional, es una oración subordinada a una proposición subordinada. En este caso, una subordinada sustantiva, porque recordad que las subordinadas sustantivas son las que realizan la función de término. Por tanto, añadimos aquí que esto es el término y que se trata de una subordinada sustantiva. Subimos un nivel porque en esta subordinada sustantiva ya hemos visto que el sujeto está omitido, por tanto lo único que hay es un predicado verbal con el sujeto tácito. Subimos otro nivel cuyo núcleo es el verbo desmontar y este verbo desmontar lleva una serie de complementos. Uno nos dice la manera en que se desmonta pieza a pieza, un complemento circunstancial, y lo otro que nos indica es aquello que se desmonta, es decir, el objeto de la acción verbal, es decir, el complemento directo. Desmontar pieza a pieza algo, desmontarlo pieza a pieza. Fijaos, ese lo sustituye a todo lo que tenemos aquí, por tanto, todo esto sería el complemento directo. Complemento directo que es un grupo nominal. Subimos un nivel para indicar que el núcleo de este grupo nominal es el sustantivo lego, que lleva un determinante y después llevará una serie de adyacentes. Uno de los adyacentes es de siglos y otro de los adyacentes, es decir, otra de las cualidades o de las informaciones que concretan, que restringen el significado del lego, es que afecta a la educación, a la economía y a la cultura.
pero como vemos, esto de aquí es una estructura oracional, lleva un verbo dentro. Es una oración que desempeña la función de adyacente de un núcleo sustantivo dentro de un grupo nominal, que lleva delante un pronombre relativo cuyo antecedente es ese sustantivo, es decir, es una subordinada de relativo, una subordinada adjetiva de relativo, que hace función de adyacente. Pues nada, lo trasladamos a nuestro diagrama, decimos que esto es un adyacente y que es una subordinada adjetiva. Si queremos completar, subimos el nivel para decir que el sujeto de esta subordinada adjetiva es lo que afecta a la educación, es decir, el lego. ¿El lego está omitido? Pues no, no está omitido, está representado aquí por el pronombre que, por tanto, que sería el sujeto, que es un grupo nominal compuesto exclusivamente por el núcleo, que es el pronombre, y todo lo demás pues sería el predicado verbal, dentro del cual tenemos el núcleo, afecta, y otros complementos que ahora mismo no nos hacen falta para nuestra explicación de relaciones oracionales. Bueno, con lo que tenemos en pantalla tenemos ya recogida toda la información que yo necesito para poder hacer la explicación de las relaciones oracionales de este fragmento. ¿Cuál es la información relevante? Primero decir que estamos ante una oración compleja cuyo núcleo verbal es, el verbo necesitamos. Primera relación oracional. El fragmento se trata de una oración compleja cuyo núcleo verbal es el verbo necesitamos. Punto. Si queremos darnos un poco de pisto y demás, pues podemos decir que esta oración compleja viene introducida o encabezada por un marcador, por un conector, que es la conjunción y, que haría la función pues de nexo, le hemos puesto. ¿Vale? Esa sería la primera relación oracional. La segunda relación oracional que tenemos en la oración es esta subordinada sustantiva en función de término. Por tanto, diríamos, dentro de esta oración compleja, que ya está identificada, existe una subordinada sustantiva en función de término que comienza en el verbo desmontar y termina en la palabra cultura, que hace función de término dentro de un sintagma preposicional que a su vez es complemento circunstancial del verbo necesitamos. ¿Vale? Esa sería la segunda relación oracional. Y como última relación oracional tendríamos que viajar a esta subordinada adjetiva. Diríamos, dentro de esta subordinada, de esta última subordinada sustantiva que hace función de término, encontramos a su vez una subordinada adjetiva que comienza en el pronombre relativo que y termina en el sustantivo cultura, una subordinada adjetiva que hace función de adyacente del sustantivo lego. Bueno, pues con esa información, tengo suficiente para responder a la pregunta de explicación de relaciones oracionales. No tengo que analizar nada más y, por tanto, minimizo las posibilidades de meter la pata en el análisis de algún sintagma o de algún complemento. Es importante siempre cuando preparamos la selectividad que respondamos a lo que se nos pregunta, y cuando añadimos algo más de información que estemos absolutamente seguros de que esa información es correcta y pertinente, es decir, que viene al caso, que viene a cuento. ¿De acuerdo? Recordando, informaciones necesarias para la explicación de relaciones oracionales: que es una oración compleja, que el núcleo verbal principal es necesitamos, que dentro de esa oración compleja hay una subordinada sustantiva que hace función de término dentro de un sintagma preposicional que es complemento circunstancial del verbo necesitamos, y que dentro de esta subordinada sustantiva en función de término existe una subordinada adjetiva que hace función de adyacente del sustantivo lego, si queréis, dentro de un sintagma nominal, que es el complemento directo de desmontar. Y con eso es más que suficiente. En fin, espero que os haya aclarado la explicación y sobre todo que vayamos procesando la idea de la diferencia entre el análisis sintáctico completo,
que sí lo puedo hacer de manera gráfica, bien con diagrama de árbol, bien de cajas como este que hago yo aquí, o con líneas y demás, de la explicación de relaciones oracionales, que es un texto redactado, ¿vale? Lo que pasa que obviamente para saber qué tengo que incluir en esa redacción, pues es conveniente que en una hoja en sucio, una hoja en borrador, pues yo vaya identificando las relaciones oracionales, pues como he estado haciendo aquí. En fin, espero que os haya servido de ayuda y que sea útil este vídeo. Como en otras ocasiones, me despido. Buenas noches y buena suerte.